Hola, bienvenidos y bienvenidas a estas conversas jurídicas de actualidad. En este lado de la virtualidad nos encontramos Claribel Stender, Douglas Reverón, Oldali Ron y este servidor Royman Guzmán. En esta ocasión, para la unidad curricular Prácticas Jurídicas del Programa de Derecho de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos de San Juan de los Morros. Analizaremos la laureada y premiada película mexicana Noche de Fuego y lo haremos desde el marco jurídico de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Antes, queremos ofrecerles una breve sinopsis o un resumen de la película Noche de Fuego, estrenada en el 2021 en la Ciudad de México, dirigida por la también reconocida directora y premiada Tatiana Hueso. Tema de la película que se irá ampliando a la luz de la ley sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Pues bien, Noche de Fuego se escenifica en un pueblo mexicano azotado por la violencia del narcotráfico y la delincuencia organizada, donde tres niñas, Ana, Paula y María, luchan por preservar su infancia mientras enfrentan el miedo y la opresión. Sus familias o sus familiares intentan protegerla, pero la brutalidad las rodea. Desapariciones, amenazas y abusos. La película, con un enfoque poético y crudo, retrata la resiliencia de las niñas en un mundo donde la inocencia le es arrebatada. Filmada con mucha sensibilidad, Noche de Fuego es un relato desgarrador sobre la supervivencia y la esperanza en medio del horror. La película Noche de Fuego fue filmada en la Sierra Mexicana y aunque la película no se nombra el lugar de montaña donde sucede la historia, puede ser cualquier punto de nuestra geografía latinoamericana y para efectos de nuestro análisis pudiera ser cualquier pueblo fronterizo venezolano donde conviven cuerpos policiales y militares con delincuencia organizada o grupo estructurado de delincuencia organizada, GEDO, como lo denomina la ley venezolana, ya sean grupos terroristas o narcotraficantes. Un extraordinario mérito, la película Noche de Fuego, donde se representa la ausencia de lo explícito y de lo gráfico. También podemos observar literalmente la aplicación de los eventos violentos. En esta película la violencia es un monstruo que no vemos, pero que está ahí, se encuentra latente y lo envuelve todo. Según la directora de la filmación, esta violencia puede venir de la mina donde trabajan estos hombres del pueblo que no han emigrado al sueño americano, donde incluso trabajan las niñas ocasionalmente haciéndose pasar por muchachos. Y quizás los militares en sus rondas o de los sobrevuelos de helicópteros que fumigan herbicidas contra los cultivos de amapolas indiscriminadamente sobre los cultivos animales e incluso las personas, o de los narcos que mantienen control sobre la población y en convivencia con las mismas fuerzas policiales y militares del lugar. En palabras de la directora Tatiana, la violencia tiene varias caras y a la vez ninguna con mucha claridad. Ciertamente, el filme narra la vivencia de tres niños en su tránsito en la adolescencia, Ana, María y Paula, en un ambiente rural de la Sierra Mexicana, donde tendrán que aprender a vivir, a convivir y dígase sobrevivir bajo formas silenciosas de violencia, bajo la limitada protección que son capaces de ofrecer sus madres y la comunidad entera. Y haciéndose preguntas que inclusive nosotros como espectadores no las hacemos también. Fíjense bien, militares haciendo rondines en el pueblo, un maestro se va porque le piden una cuota de permanencia, animales siendo sacrificados, casas abandonadas, hombres migrando al norte. Y esto que me parece escandaloso, niñas obligadas a cortarse el pelo por protección para que parezcan así varones. Todas estas preguntas se las hacen inicialmente las niñas, pero ¿quién puede responderles? El maestro en una ocasión les llegó a decir: no es suficiente solamente ver con los ojos, también hay que conseguir otras maneras de ver y de cambiar lo que se mira. Exactamente, una realidad cruda. La película es una denuncia y más adelante diremos por qué.
Por ahora, repetimos, analizaremos la película bajo la ley especial sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, específicamente en aplicación de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial el 16 de diciembre del 2021. Odalí, entonces entramos en materia. Por supuesto, podemos ver en la película, más bien percibir, que a lo largo de la narrativa, la violencia psicológica que envuelve a los personajes centrales de la trama. Ahora bien, la violencia psicológica, la cual está presente en toda la película, está definida por el propio legislador en el artículo 19, numeral 1 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Allí se define la violencia psicológica como toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito, menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conlleven a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio. La misma ley más adelante la tipifica como delito en el artículo 53 y establece que quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensa, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer será sancionado con prisión de 6 a 18 meses. Ahora bien, otro de los delitos que se materializan en la película es el acoso o el hostigamiento, que está establecido en el artículo 54 de la Ley sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el caso de las escenas de la película, cuando ocurre la visita de los integrantes de lo que aquí en Venezuela se le denomina Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, mejor conocido como GEDO, en casa de la protagonista, donde se solicita la presencia de la niña para llevársela, mediante acciones que definen los verbos rectores que conforman dicho delito. ¿Cuáles son esos verbos? La intimidación, la provocación y la inspiración de miedo. Ahí también se está la comisión de otro delito. En ese seno también ocurre la amenaza. Amenaza sobre las mujeres del pueblo por parte de las organizaciones llamadas GEDO, que tienen sometido a todo el pueblo. Según el artículo 55 de la ya mencionada ley establece: toda persona mediante expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos amenaza a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de 10 a 22 meses. Si la amenaza o acto de violencia se realizara en el domicilio de la mujer objeto de violencia, la pena será de prisión de 10 a 22 meses. También se aprecia en la película otro tipo de delito tipificado en la ley, la violencia física, que son las agresiones que sufren las mujeres o algunas de ellas explícitas y otras que suponemos dentro de la película, incluso el homicidio o femicidio, según el caso, pues aparece en la película una mujer amordazada y amarrada, encontrada por una de las niñas protagonistas. La ley establece en el artículo 19, numeral 4, que la violencia física es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física. A propósito del carácter que señalaba Claribel, el carácter no explícito o gráfico de la violencia, es decir, la ausencia de la violencia en toda la película, en la narrativa, suponemos varios delitos que allí están ocurriendo. Que por cierto, es el miedo que hay, del que estaba hablando Douglas, el miedo que hay en toda la narrativa y que experimentan los personajes y hasta los espectadores sentimos el miedo que se da en toda la película. Es decir, ¿cómo está ese miedo ahí? Ese miedo está presente permanentemente. Como a veces está y aparece al mismo tiempo
los agentes del narco que siempre están presentes. A las niñas le cortan el cabello, como bien lo dijiste, para parecerse niños. A las niñas se les esconde en fosas cavadas por ellas mismas. A las niñas y a las adolescentes se les enseña a distinguir los sonidos, los ladridos, las campanas, para detectar cuando se acercan aquellas personas que atentan contra ella y puedan huir y esconderse. No le dicen al espectador, nosotros no sabemos como espectadores, ni a ella misma, qué está pasando, por qué tienen que hacer eso, pero se deduce por la trama, por el silencio de los personajes, el temor reflejado en sus rostros y las desapariciones. Entonces nos preguntamos, en cuanto a esas desapariciones de las niñas o adolescentes, ¿para dónde van? ¿A dónde se las llevan? Entonces desde allí nosotros inferimos y pudiéramos decir que se están configurando allí los delitos de prostitución forzada. El delito de prostitución forzada está en el artículo 60 de la ley. Se comete con la incitación a la prostitución. Esto es inducido por medios violentos, entre otras formas de hacerlo, entre otras formas de inducirlo. Se tipifica también la conducta delictual. Podríamos estar en presencia de la esclavitud sexual, que está en el artículo 61 de la ley, que pudiera ser el destino de las adolescentes desaparecidas. Otro de los delitos que se puede inferir con las desapariciones de las niñas y adolescentes se refieren al tráfico y la trata de mujeres, niñas y adolescentes. El tráfico se refiere de mujeres, niños y niñas, está en el artículo 71, y la trata está en el artículo 72 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. La película es toda una denuncia de orden público, de una comunidad que está bajo una amenaza y donde se le violan a su vez los derechos humanos, de intereses tanto colectivos y difusos. Aquí se refiere urgentemente una intervención de liberación en el ejercicio de la seguridad y soberanía por parte del Estado. Y mientras tanto, a la luz de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, todo acto sexista que tenga como objetivo menoscabar o que tenga como resultado la muerte, el daño, el sufrimiento físico, la limitación al acceso al trabajo, limitación de sus derechos patrimoniales, económicos, o a la privación arbitraria de la libertad de la víctima, así como la amenaza de ejecutar actos, de ejecutar estos actos, se produce, ya sea si se produce en ámbito público o en ámbito privado. Claro. Ahora bien, ¿quiénes pueden denunciar y a dónde acudir? El artículo 89 establece quiénes son las personas que pueden denunciar. En primer lugar, la mujer agredida, los parientes, el personal de la salud e de instituciones públicas y privadas, las defensorías de los derechos de la mujer, los consejos comunales y otras organizaciones sociales, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y cualquier otra persona o institución que tuviera conocimiento de los hechos punibles previstos en esta ley. Ahora bien, es importante señalar los órganos receptores de la denuncia. Esto de conformidad con el artículo 90. Puedo dar un pequeño bosquejo de lo que nos dice, que las denuncias se pueden recibir de forma oral, escrita o en lenguaje de señas venezolano. Y los organismos son los siguientes: el Ministerio Público, están los juzgados de paz comunal, están las prefecturas y jefaturas civiles, está el 6CPC, las unidades de comando fronteriza como lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están los tribunales de municipio, los órganos de Policía Nacional y cualquier otro órgano que se le atribuya la competencia. E incluso los pueblos indígenas pueden organizar y crear sus autoridades legítimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Bueno, muy bien, amigos, hemos visto los delitos que ocurren en el análisis de esta película a la luz de la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Nos hemos paseado por los típicos delitos que allí se contemplan en la ley y hemos visto dónde acudir y quiénes pueden hacer la denuncia. Hemos hecho un análisis bien resumido, no carente de profundidad, sobre temas jurídicos de actualidad. Y bien, pues, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta conversa jurídica de actualidad sobre la laureada y reconocida película Noche de Fuego para la Unidad Curricular Práctica Jurídica del Programa de Derecho de la Universidad Rómulo Gallego. A la luz todo este análisis de la Ley Orgánica de Reforma, como así se denomina, de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres
a una vida libre de violencia. Muchísimas bendiciones. Chao. Muchas gracias. Bye.